¿Cómo están? Bienvenidos a mi clase de física, soy el profesor Fernando Robalino y en esta ocasión vamos a ver un problema de vectores. Los motores del avión ejercen una fuerza de empuje total de 200 kilonewtons de magnitud. El ángulo entre la fuerza T y el eje X es de 120 grados. Aquí lo podemos observar, 120 grados. Y el ángulo entre T y el eje Y es 130 grados. Aquí está, 130 grados. La componente Z de la fuerza T me dicen que es positiva. Ahora me preguntan, ¿cuál es el ángulo formado entre la fuerza T y el eje Z? Y además me piden expresar a la fuerza T en función de sus componentes. Aquí tenemos el planteamiento. La fuerza T, 200 kilonewtons. El ángulo formado por la fuerza T y el eje X, 120 grados. El ángulo formado por la fuerza T y el eje Y, 130 grados. Me dicen que la componente Z de la fuerza T es mayor que 0. Me piden el ángulo formado por la fuerza T y el eje Z. Y vamos a expresar al vector T en función de sus componentes. Recordemos pues que el coseno del ángulo formado por la fuerza T y el eje X es igual a la componente X de esa fuerza sobre el módulo de la fuerza. Despejamos, es decir, pasamos esto a multiplicar acá y obtenemos, ¿no?, que la componente X de la fuerza T es el módulo de la fuerza T por el coseno de alfa. Aquí tenemos que el módulo de la fuerza T es 200 kilonewtons. Recordemos que 120 grados es el ángulo formado por la fuerza T y el eje X. Nos estaría saliendo que la componente X de la fuerza T es menos 100 kilonewtons. Ahora vamos a analizar al ángulo beta, el ángulo formado por la fuerza T y el eje Y. Recuerden que el coseno de ese ángulo sería la componente Y de la fuerza sobre el módulo de la fuerza. De aquí despejamos y encontramos que la componente Y de la fuerza T es el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo formado por esa fuerza y el eje Y. Recordemos que el módulo de la fuerza T es 200 kilonewtons, el ángulo beta en este caso sería 130 grados y nos estaría quedando que la componente Y es menos 128.6 kilonewtons. Muy bien. Ahora, ya que conocemos, pues es dato del problema, el módulo de la fuerza T, 200, conocemos, pues hace un momento lo hemos encontrado, la componente X de la fuerza T, así como la componente Y, simplemente utilizando la fórmula que nos permite encontrar el módulo de un vector a partir de sus componentes. De aquí simplemente vamos a despejar y encontrar la componente Z de la fuerza T. Esa componente nos está saliendo 116 kilonewtons, ¿no? En este caso, pues, es la solución positiva de esta ecuación la que estamos tomando, ¿sí? 116 kilonewtons. Ahora, recordemos pues que el ángulo θ, el formado por la fuerza T y el eje Z, ¿sí?, nos va a permitir encontrar, en este caso a partir del coseno director, nos va a permitir encontrar justamente el ángulo θ, ¿no? El coseno de θ es la componente Z entre el módulo. La componente Z, 116, y el módulo que es 200 kilonewtons. Simplemente aplicando el arco coseno y encontramos ese ángulo que es de 54.5 grados sexagesimales. Ahora, ya que hemos encontrado todas las componentes de la fuerza T, bueno, podemos expresar ahora el vector fuerza T, utilizando, claro, la notación mediante los vectores unitarios, ¿no? I, J, K. Aquí tenemos menos 100i, menos 128.6j,
más 116K. Todo esto en kilonewtons. Toda esta parte correspondería pues a la componente X de la fuerza. Esto vendría a ser la componente Y y por último la componente Z de la fuerza T. Gracias.